Pregunta rápida de examen. ¿Quién se acuerda de la clase pasada? A ver, por lo menos el título. Jehová Jireh creo que era. ¿Y qué significaba Jehová Jireh? El proveedor. Así es, el Dios proveedor. Ah. Y hoy nos toca Jehová Rafa. Nos faltan unas pocas clases. Creo que nos quedan 7, creo. Y vamos a seguir conociendo más a Dios. Y esto también es uno de sus atributos de Dios. Dice, Jehová Rafa significa Dios es nuestro sanador. Aprendimos que es nuestro proveedor. Aprendimos que Dios es todopoderoso. Aprendimos que Dios es soberano. Aprendimos que Dios es nuestro ayudador. Y ahora vamos a conocer a Dios como nuestro sanador. Vamos todos a nuestras Biblias, o si no tienen su Biblia allí en la pantalla, vamos a leer el Salmo 51, del versículo 1 al 19. Salmo 51, del versículo 1 al 19. Ahí está en la pantalla. Y ya lo he explicado antes, pero para hacerles recordar, este es un Salmo de David. Si abren sus Biblias, arribita, debajo del título, ahí mismo lo dice. Salmo de David, y te da una descripción de que por qué escribió este salmo. Voy a leer el versículo 1 y el que desee, por favor, continúe con el versículo 2, 3 y así. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustenta. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de mis homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemado. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Muy bien.
Ahora, para darles ese contexto, David escribió este salmo, el Salmo 51, después de que cometió el pecado con Betsabé. Él, aproximadamente después de casi un año, él pensó que por algún momento nadie se daría cuenta. Pero llegó ese momento en que el profeta Natán fue directamente hacia David, porque lo había mandado Dios, y le da esa ilustración del hombre que tenía, del hombre pobre que tenía uno de sus animalitos más preciados, pero que había otro rico que tenía de muchas, y que tomó de aquel hombre pobre que tenía ese animalito en alta estima, valor. Y eso, ante los ojos de David, fue repudiable, porque no es justo de que un rico, teniendo todas las cosas, poseyéndolo todo, desee quitar a alguien. Y es allí donde Natán le revela lo que David había hecho. Y es que había pecado con Betsabé. Ahora, vamos a desarrollar nuestro tema en base a este versículo, pero antes vamos a conocer cómo Dios es nuestro sanador. Y vamos a ver a través de distintos versículos, y les pido que estén atentos a sus Biblias porque son un montón de versículos, para ir buscándolos y ir avanzando. Vamos a nuestro punto 1. Dice, ¿en qué circunstancias se emplea Jehová Rafa por primera vez en las Escrituras? Y por favor, alguien que busque Éxodo 15, del 22 al 26 y lo lea. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oídos a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Así es. Dios mismo se presenta como Jehová Rafa, como el Dios es nuestro sanador. Ahora, allí es la primera vez que se escucha este término de Jehová Rafa. Y dice que Moisés, liderando al pueblo que se quejaba continuamente por el hecho de que ya habían salido de Egipto, y habían esas quejas, ¿no? De que muchas veces, de la misma manera, podríamos ser nosotros también en algún momento de nuestra vida. Muchas veces preguntamos a Dios por qué
esta situación nos está pasando. Y a veces hasta nos quejamos a Dios, ¿no? Vamos delante de Él y Señor, pero yo te sirvo, Señor, yo oro, Señor, yo diezmo y está pasando esto. Pero como bien lo veíamos, Dios estaba probando al pueblo de Israel. Y Dios también les proveyó de agua, y no cualquier agua, sino que hizo que se convirtiera en dulce. Porque saben que no cualquier agua se puede tomar. Es más, yo aprendí en el colegio que según lo que me enseñaron, que el 97% del agua no se podía tomar. Y tan solamente el 3% es la que se puede beber o usar. Entonces, allí vemos a través de la historia en Moisés cómo Dios pone esta prueba a su pueblo. Respondamos allí entonces en ese momento había una necesidad del pueblo, ¿no? Que era la de beber, porque imagínense caminar en desierto y no tener que beber. No es como en estos tiempos, tú puedes ir a la tienda y te compras. Ujú. Uy, es terror. Ok, ahora nos dice aquí, ¿qué aprendes de este pasaje en cuanto a las enfermedades? Y ahora en estos versículos que hemos leído nos muestra que Dios tiene el control aún sobre la enfermedad. Porque ¿qué les dijo al pueblo? Que si no seguían sus mandamientos, sus ordenanzas, dijo Dios que si no hacían eso, entonces les iba a mandar las enfermedades que tuvo el pueblo, perdón, que fueron castigados los egipcios. Ujú. Ahora, punto 2. Cuando estudiaste el nombre El Elyon, a ver, ¿quién se recuerda qué era el Elyon? A ver, creo que les voy a tomar examen todos los sábados. ¿Se acuerdan? Eh, el mismo punto lo dice. Ahí está. Dice, cuando estudiaste el nombre El Elyon, ¿qué aprendiste acerca de la soberanía de Dios y su relación con la enfermedad? Por favor, alguien que nos busque Deuteronomio 32, versículo 39. Amén. Dice así, sed ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Uh-huh. Ese versículo lo vimos ahí exactamente en el tema de El Elyon. Dice, ve ahora que yo soy, o sea, Jehová, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Entonces, allí vemos, como bien lo habíamos aprendido, que Dios es soberano
Y en ese mismo versículo nos dice que Dios tiene el control. Dice, Él hiere, pero también sana. Y dice, no hay quien pueda librar de mi mano. No hay nadie que esté por encima de Dios, quien pueda decir, ¿qué haces? Dios es el quien tiene el control, la autoridad, la soberanía, aún por sobre la enfermedad. Eso no quiere decir, bueno, entonces Dios es culpable de que yo esté con COVID. Eso lo vamos a ver más adelante. Ujú. Bien. Y mientras leo el punto 3, uno que busque Romanos 5:12, dice, ¿cómo entró la enfermedad en una creación perfecta? ¿Se han preguntado eso? Y en Romanos 5:12 nos va a dar esa respuesta. A ver, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Hemos llevado Romanos. Creo que le voy a hacer examen semanal. Me estoy animando. Romanos 5:12, ¿alguien lo encontró? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ujú. Es un versículo muy conocido que a veces lo usamos para también evangelizar, pero es algo muy importante. Dios nos había creado, perdón, nos ha creado a su imagen y semejanza. Y eh, Dios, como vimos en el Génesis, había puesto el árbol del bien y del mal. Y al pecar Adán y Eva, dice que entró la muerte en todo, o sea, para todos los hombres. Si Adán y Eva hubieran permanecido en esa, no hubieran desobedecido a Dios, entonces estaríamos nosotros viviendo eternamente sobre esta tierra. Pero el pecado, la desobediencia hacia Dios, el violar su ley, violar su palabra, hizo que esa vida que íbamos a disfrutar se acortase. Y no solamente para ellos, sino para todos nosotros. Y no sé si se han dado cuenta, pero en los primeros libros de, por ejemplo, en Génesis, habían muchos que vivían varios años, como 900 años. Eh, a ver, les pregunto, ¿quién fue el hombre que vivió más años según la Biblia? ¿Se recuerdan? Y no es Noé. Matusalén, Así es, Matusalén. ¿Y sabes cuántos años vivió? más de 900. Bueno, es válida la respuesta. No lo recuerdo precisamente, pero creo que eran 954 o 956 años. Entre esas dos estaban, no me acuerdo exactamente. Pero vemos cómo es que incluso cuando estaba
después que sucedió todo esto, la maldad comenzó en el mundo, comenzó a incrementarse tanto y pasó lo de Sodoma y Gomorra. eh, y pasó que Noé y obedeció a Dios, ¿no? Hizo lo que es el arca. Vino el diluvio. Y después que terminó todo esto, Dios dice que el hombre tendrá un límite en su vida de 120 años. Y si se han dado cuenta, desde entonces hasta la actualidad, no hay personas que logren sobrepasar. O sea, ciertamente pueden pasar unos meses o hasta un año más, aunque no se ha comprobado exactamente, pero la mayoría de personas no sobrepasa esa edad. Y es ahí donde nos damos cuenta que somos seres que también somos limitados. Nosotros no podemos, como como dijo Jesús, aumentar un día más a nuestra vida, porque nuestra vida está en las manos de Dios. Y ahora, regresando a lo que les decía, tanto como entró la muerte, también vino las enfermedades. Y es más, las enfermedades, hay enfermedades que llevan a la muerte, como lo es el cáncer, que es un proceso a veces lento, a veces hasta la diabetes, enfermedades de hoy en día, que muchas veces son silenciosas, pero con el tiempo avanzan y terminan dándote una muerte definitiva. Ahora, respondiendo allí, pongamos, fue por el pecado del hombre. Ujú. Así es. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿cada vez que te enfermas significa que estás en algún pecado? A ver, ¿qué dicen? ¿Sí o no? No, Julián nos dice que no. Ujú. Bien, No. no. Y es exactamente, es un no. ¿Y por qué? Porque vemos, por ejemplo, la vida de Job. En Job, en el libro de Job, si lo has leído, aunque sea los primeros capítulos nada más, Dios permite que Job eh, sea atacado por Satanás. Dice que perdió todo su ganado, perdió incluso a sus hijos, perdió absolutamente todo lo que poseía y encima tenía lepra. Y allí vemos que en los primeros versículos Dios describe a Job como uno de los hombres irreprensibles, temerosos de Dios, pero que Dios permitió que esto sucediera aún incluso a, a Job, que le era fiel. Entonces no nos sorprendamos también nosotros que nos puedan pasar situaciones tan graves. Como les decía hace rato, eh, nadie está libre de que nos pueda pasar distintas cosas. Podemos perder nuestro trabajo, podamos eh, tener una crisis. En estos tiempos los jóvenes hay crisis emocionales o crisis financiera.
diferentes razones que nos pueden tumbar. Nos podemos caer incluso en la depresión. Y ahora vemos incluso que los amigos de Job se burlaban de Job e insinuaban de que Job estaba en pecado. Es como que le estaban diciendo, ¿qué habrás hecho, Job, para que esté tu vida así? Pero Job nunca en su corazón hizo algo en contra de Dios. Ciertamente sí tuvo, como cualquiera de nosotros, tuvo dolor, tuvo también pensamientos que tal vez lo podrían llevar a tal vez renegar, ¿no?, con Dios. Pero sin embargo, al terminar el libro de Job, tú te vas a dar cuenta que él mantuvo su fe y su confianza en Dios. O incluso su mujer, su esposa, le decía, deja a tu Dios, déjalo, mira lo que te ha hecho. Y entonces allí vemos que después Job es restaurado incluso el doble de lo que poseía. En aquellos tiempos ellos poseían ganados y eran ricos. Y Dios le dio duplicado, triplicado todo lo que poseía. Ahora, esa es una muestra de que no porque estamos enfermos, estamos en pecado. Esa es una muestra de que Dios puede permitir que nosotros pasemos por enfermedad para probar nuestra fe. Hay incluso hermanos en otras iglesias que cuentan sus testimonios de que Dios los curó del cáncer, Dios los curó de enfermedades terminales. Y también allí vemos la poderosa mano de Dios, que Dios es, como lo dicen, ¿no?, doctor de doctores. Muy bien. Pongamos allí, porque podemos ver un ejemplo en la vida de Job. Bueno, eso es en mi opinión, pero tal vez ustedes tengan otra. Pero eso es solamente para darle un ejemplo. Un ejemplo en la vida de Job. Así que si en algún momento de sus vidas pasen por situaciones que no puedan entender, allí tenemos esa confianza de que Dios está en control sobre todas las cosas. Ahora, aquí sí quiero que me ayuden a buscar rápido. Uno que busque Romanos 8:28. Uno que busque 2 Corintios 1, versículos 3 y 4. Otro que busque Juan capítulo 9, versículos del 1 al 3. A ver, ¿quién va a leer Romanos? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas Ujú. les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ujú. Ese versículo, grábenselo, chicos. Grábenselo. Ténganlo pegado en su pared, ténganlo de fondo de pantalla en su celular. Ese versículo nos va a reconfortar cuando pasemos diferentes pruebas, diferentes situaciones que tal vez no entendemos en esos momentos. Para mí ese versículo es como que Dios me hablara claramente.
Y, sobre todo lo importante que dice ahí, los que aman a Dios. Cuando amamos a Dios, confiamos en que Él eh, está en control de todas las cosas. Y las situaciones que nos pasen buenas o malas, sabemos que está bajo su mano. Ahora, 2 Corintios 1, versículos 3 y 4. ¿Quién lo lee, por favor? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así es. Y ese también es parte de nuestro ministerio. Que número 1 nos dice que Dios nos da el consuelo y que con ese consuelo que recibimos de Dios, nosotros podemos consolar a otros que no lo tienen. Cuando uno está en consuelo, recibe calma, tranquilidad, ya no está desesperado, ya no está afanado, sino confía plenamente en lo que Dios va a hacer y pase lo que pase, eh, Dios es nuestra fuerza. Uh-huh. En Romanos pon, todas las cosas nos ayudan a bien. Uh-huh. Y ahora alguien que busque Juan 9 del 1 al 3. A ver si están con sus Biblias. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que hayan nacido ciegos? Jesús respondió: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Uh-huh. Así es. Entonces, para darles un poquito de contexto, en ese mismo versículo nos muestra el pensamiento que ellos tenían, ¿no? De que cuando alguien estaba enfermo, se decía que estaba en pecado y decían, ¿quiénes pecaron? ¿Sus padres o el hijo que estaba enfermo? Y Jesús le responde que ninguna de las dos, sino que permitió de que este hombre estuviera enfermo por muchos años para que muestre el poder de Dios, para que muestre eh, que Dios es nuestro sanador. Bueno, literalmente dice eh, las manifestaciones o las obras de Dios. Y ahora avancemos. En Filipenses 2 del 27 al 30. Alguien que lo lea, por favor. Todavía nos faltan muchos versículos. Pues en verdad estuve enfermo, a punto de morir, pero mi Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Así es. Dice, Pablo toma como ejemplo
la vida de Epafrodito, que estaba pasando por una situación de enfermedad, pero que su testimonio era verdadero, era un verdadero cristiano. Y ahora nos hace la pregunta, ¿y estaba enfermo Epafrodito por haber cometido algún pecado? Y es ciertamente no. Y ahora vamos a ver, dice, ¿qué tipo de enfermedades sana Jehová Rafa según los versículos? Y vamos a ver 6 versículos, no, perdón, 7 versículos que vamos a leer de manera un poquito más rápida. Uno que busque 2 de Crónicas 7:14 y otro que busque Isaías 53:6. Y vamos a escribir según leamos. Segunda de Crónicas 7:14 nos dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Primero los iba a perdonar, obviamente, de sus pecados, porque eso es lo primero que se debe hacer, el perdón de pecados, y que también nos dice allí que a consecuencia de ese arrepentimiento iba a sanar también su tierra. Ahora Isaías 53. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Mm? Y, y eso lo hemos visto en el libro de Isaías, ¿no? Que nos hace referencia a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y literalmente muestra lo que hizo. Recibió el pago por nosotros. Dice que Él llevó nuestras enfermedades y que por sus heridas fuimos sanados. Otro que busque Salmo 147 y Salmo 103. El que lo va a leer, levante su manito. Yo tengo Salmo 103. Ya, yo lo leo, el Salmo 147 lo leo. Y lo encontré. Dice así: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Bueno, literalmente lo dice, ¿no? A los quebrantados de corazón y venda sus heridas. A los que están dolidos, heridos en sus corazones. Eso es una referencia a lo que Dios, lo que Jesucristo vino a hacer, a restaurar, a limpiar y a sanar. Ahora el Salmo 103, Julián. Allí. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Nuevamente ahí nos dice en el versículo 3, es quien perdona todas tus iniquidades. Ojo, primero es el perdón. Y luego dice, el que sana todas tus dolencias. Y cuando nos habla de todo, obviamente es todas. Mateo 8, 16 al 17.
¿Quién lo va a leer para... Levante su manito. Para que otro vaya buscando otro versículo. No tengo la reacción. No sé dónde está la reacción. Quería levantar mi manito. Yo tengo Mateo 18, Mateo 8, del 16 al 17. Ya. Dice así. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ujú. Y ahí es donde se junta el Nuevo Testamento con el Antiguo, donde se hace realidad esto. Dice que el Señor Jesús echaba fuera demonios y también sanaba todas las enfermedades. Porque eh, cuando uno estaba endemoniado, muchas veces lo tomaban, eh, lo despreciaban, vivían lejos, en lugares oscuros, lugares donde no los veían. La gente eh, los repudiaba, pero es aquí donde el Señor Jesús vino y echó fuera a los demonios para que estos hombres que estaban endemoniados fueran libres. Así es. Y Lucas 4:18, ¿quién lo va a leer? Yo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ujú. Algo también importante, porque ahí creo que se repite algunas cosas, que también dio vista a los ciegos. Y lo hemos visto eh, en varios versículos. Por ejemplo, el que habíamos leído hace un rato, no solamente Jesús, sino que también incluso les dio autoridad a sus discípulos. Allí pon, para no repetir, pon vista a los ciegos. Ujú. Y 1 Pedro 2, del 24 al 25. Dice así, 1 Pedro 2, del 24 al 25. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así es. Literalmente pongamos, bueno, por él fuimos sanados. Ujú. Y ahora nos dice ahí, al considerar estos pasajes, ¿qué puedes concluir con respecto a las enfermedades? Hay también niños que nacen con enfermedades también.
Por ejemplo, hay niños con síndrome de Down y ellos nacen así. Y la gran pregunta, ¿crees que Dios no está al control de ellos también? Hay niños que también nacen, por ejemplo, vi un caso en la India, donde hay niños, hay veces que nacen con más piernas o que también nacen pegados, que nacen dos hijos pero que están unidos, tanto como en su cuerpo. O hay niños que también nacen con una piel muy delicada, y entre otras cosas más. ¿Qué podemos concluir respecto a esto? Mucha gente puede criticar, puede decir, no, pero que Dios, eh, sobre todo los ateos, te van a decir que Dios tiene la culpa. ¿Cómo un Dios amoroso va a permitir las enfermedades, este tipo de cosas? Te van a decir de esa manera, pero ellos no conocen el pensamiento de Dios. Dios tiene autoridad, poder y control sobre las enfermedades. Ahí pon eso. Esa es como la conclusión, la base de todo este tema. Ujú. Así es. ¿A quién debes acudir entonces cuando necesites salud física, emocional, espiritual? Y muchos en el mundo responderían, bueno, pues voy al psicólogo. O en los colegios también pasa lo mismo. Y ahora, no estoy ni a favor ni en contra de los psicólogos. Ciertamente también son una ayuda en cierta parte, pero nuestra dependencia siempre está en Dios. Eh, Hay personas eh, que sufren crisis emocionales. Eh, por ejemplo, puede pasar que una persona se le haya muerto un familiar y que no puede superar ese momento. Ha quedado marcado en su vida esa situación y que a través de ese recuerdo no puede pensar en otras cosas y se queda, digámosle, eh, enfocado en eso. Y hay personas que también eh, llegan al otro extremo de que al no poder superar las dificultades de la vida, terminan suicidándose, terminan tal vez tirándose de un piso muy alto o por sus propias manos deciden terminar con su vida. Y es allí donde nosotros debemos recurrir siempre a la ayuda de Dios. Aún por cuanto muy difícil sea tu situación, recurre a Dios. Dios te va a dar la respuesta. Tal vez en algún momento específico Dios pone personas alrededor de ti que te van a guiar a cómo salir de ese camino, de esa situación. Y bueno,
ninguno de nosotros está libre de que nos pueda pasar, nos podemos sufrir alguna enfermedad o sufrir alguna crisis emocional que nos impacte en nuestra vida o también espiritual. Supongamos que hemos caído en un pecado y dices dentro de ti, no puedo superar esto. Entonces, es allí donde siempre debemos buscar la ayuda de Dios. En Santiago 5, 14, 16 nos dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, les serán perdonados. Ahora, tal vez también nos pasa es que muchas veces nosotros queremos buscar la ayuda por nuestra propia cuenta o hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Pero también necesitamos de nuestros hermanos para poder eh, pedirles ayuda, para que puedan interceder y orar juntos a Dios por aquella situación, por aquella enfermedad que pueda estar pasando. Para eso está la iglesia. Por eso nos llamamos hermanos, porque eh, como lo dice en, en Hebreos, para recordar, Hebreos 10, 23 y 24, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y la iglesia, estamos allí para ayudarnos entre hermanos. Y sobre todo, pedir al Todopoderoso, a Dios, que nos ayude en esa circunstancia. Así que pongamos allí pedir ayuda a nuestros hermanos y para buscar a Dios. ¿Cómo puedes discernir si tu enfermedad es causada por tu pecado? Nos dice Salmo 139, versículos del 23 al 24. A ver, déjenme buscar un ratito. Salmo 139, versículos 23 y 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entre otras palabras, ¿qué nos quiere decir? ¿Cómo podemos discernir esto? Debo examinarme a mí mismo. Debo buscar en la palabra de Dios, que Dios me hable a mí mismo
y me ayude a saber si lo que me está pasando puede ser por causa propia. Por ejemplo, si yo estoy comiendo 4 veces a la semana mi pollito broster, mi alita broster, mi pechito broster, y a consecuencia de eso sube mi nivel de grasa, sube, encima lo tomo con gaseosa, sube mi nivel de azúcar. Dígame, ¿Dios tuvo que ver algo ahí? ¿O quién fue el responsable? Nosotros mismos, obviamente. Nosotros mismos fuimos los que causamos esto. Entonces, debemos discernir eso, ¿no? Bien, entonces, en Proverbios 28, del 13 al 14, este versículo también grábenselo. ¿Por qué les digo? Porque muchas veces, 28 del 13 al 14, muchas veces podemos llegar a justificar nuestros pecados. Muchas veces podemos llegar a encubrir los pecados o a engañarnos nosotros mismos. Dice el versículo 13 y 14, el que encubre sus pecados no prosperará. Entre otras palabras, no le irá bien. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre el que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en mal. Y para eso está, hermanos, para eso está 1 Juan 1:9, esa es la promesa de Dios, que dice ahí que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto debemos hacer continuamente. Saben, no hay ni siquiera un día en que nosotros podamos librarnos del pecado. Yo una vez intenté hacer esto, dije, no, voy a hacer la prueba. Voy a tratar de vivir un día sin pecar. Y yo todo el día cuidándome ahí de de no mentir de obedecer, guardándome, ¿no? Y cuando incluso tan solamente un pensamiento nos puede también llevar a pecar. Entonces, esto debemos hacerlo continuamente, confesar nuestros pecados a Dios. Y que Dios, que es misericordioso, nos va a perdonar, obviamente, cuando nuestro arrepentimiento es verdadero. Y el que no lo hace, como bien el versículo dice ahí, endurece su corazón y caerá en mal. Ya vamos a acabar, nos quedan unos pocos nomás. Aguanten, chicos, aguanten. Yo sé que tienen hambre. Yo sé que quieren comer su pollito broster. Ya me dio hambre. Ya. Dice, punto 9. De acuerdo al Salmo 32, del 1 al 5, ¿cómo puede afectar tu salud
el pecado no confesado. Y ahora voy a leerles de manera rápida del 1 al 5. Dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado o bendecido el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad o pecado, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, esto es lo que sentía David cuando no confesaba a Dios. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste mi maldad de mi pecado. Incluso el, David se sentía agobiado, se sentía tan, digámosle, dolido. Si leyeron la historia en la historia de David, dice que después David se puso a ayunar también varios días, e incluso cuando iban a ser su hijo y que Dios le dijo que no, David se sentía tan, hasta tal punto de enfermedad, era lloro como si hubiera estado en depresión. Y nos dice allí que todo esto tuvo que pasar hasta que David tuvo que confesar su pecado a Dios. Y cuando lo confesó y no escondió nada delante de Dios, entonces allí fue perdonado. Entonces pongamos allí cómo puede afectar tu salud. Vamos a cambiar un poquito las palabras. Yo he puesto, por ejemplo, duele el alma, porque te das cuenta que has pecado contra Dios. Tu corazón se quebranta y hay lloro y tristeza. Y tristeza. Seguimos avanzando. Nos queda un poquito más. ¿Cómo expresa David su confesión a Dios? Y a manera de resumen, aquí recién estamos viendo el Salmo 51. Vimos que David clama a Dios. Le pide, Dios, ten misericordia de mí. Y no solamente pide eso, sino que inmediatamente reconoce su pecado. Y el reconocer es decir la verdad a Dios. Señor, yo hice esto específicamente. No que hay veces nosotros somos, podemos decir, podemos, digámosle, engañarnos a nosotros mismos, pero Dios sabe toda la verdad. Y a Él no lo podemos engañar. Es mejor confesarle a Dios tal y precisamente como lo hemos sentido y como lo hemos hecho. Y allí es donde Dios nos perdona, Dios nos
nos concede su misericordia. Entonces, la manera de resumen, pon allí, Karen, clama piedad y reconoce su pecado. Ujú. Y de acuerdo con el Salmo 51 del 8 del 19, ¿cómo le afectó su confesión a Dios? ¿Qué pasó después que David confesó? Él se sintió perdonado por Dios. Él cambió su actitud. Él dijo, entonces, como Dios me perdonó, entonces voy a decirles a los demás de lo que Dios ha hecho. Y ya no había esa tristeza, sino que esa tristeza se convirtió en gozo. 10. Según 1 Corintios 11 del 27 al 32, ¿cuán importante es el hecho de que examines tu corazón y confieses tus pecados? A ver, veamos. Ya nos queda esos dos nada más. 1 Corintios. ¿Alguien lo encontró? De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues no examinésemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Uh-huh. Y esta es una exhortación que Pablo da a esta iglesia en Corintios. Lo que pasa es que, por ejemplo, Karen, ¿mañana hay Santa Cena o es la próxima semana? No, mañana hay Santa Cena. Y siempre el pastor nos repite, ¿no? Estos versículos cada vez que hacemos esto, ¿no? Y siempre tomamos el pan y, bueno, el vino o el vasito de agua, que es la representación del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora hay que tener mucho cuidado cuando hagamos esto. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice examinarnos? Porque esa, digámosle, ceremonia que hacemos, estamos específicamente recordando lo que Cristo hizo por nosotros. Y supongamos que yo un domingo supongamos un día domingo en la mañana me levanto temprano y mamá o mi papá me mandó a hacer algo, ¿no? Y yo desobedecí lo que me mandó. O tal vez hubo una discusión entre familia y que terminaron peleados. Y estoy allí el domingo delante de Dios conmemorando esta fecha de lo que Cristo hizo por nosotros y no he reconocido mi pecado. Entonces allí Pablo da la exhortación, examínate a ti mismo. Es por eso que cada vez que tomamos la Santa Cena, el pastor nos dice, oren un momento antes de dar la cena. ¿Por qué? Porque necesitamos primero acercarnos a Dios, que si hemos ofendido a alguien, que si hemos desobedecido algo que nos han mandado, si hemos hecho, bueno, si hemos pecado, mejor dicho,
Entonces, aprovechemos ese momento para pedir perdón a Dios por lo que hemos hecho. Y aquí Pablo exhorta a esta iglesia porque ellos no les importaba tomarlo a la ligera, a la ligera. Lo tomaban hasta incluso con el fin de embriagarse. Y este es, obviamente es un simbolismo, pero que debemos tener siempre mucho cuidado cuando tomemos la cena del Señor. Hagámoslo siempre con respeto, con temor a Dios. Porque incluso nos dice que si lo tomamos de esa manera, vamos a ser castigados por el Señor, dice. Como bien les decía en Proverbios 28, no prosperará, no le irá bien a aquel que encubre sus pecados. Entonces, siempre debemos examinar nuestro corazón. Siempre debemos ir a la palabra de Dios y que Dios nos hable. Todos pecamos, pero necesitamos limpiarnos cada vez más. Acercarnos a Dios, como dice David, con un corazón contrito y humillado ante Él. No seamos como esa historia que dijo el Señor Jesús, de que habían dos hombres que se acercaron al templo a orar y uno decía que yo hago buenas obras, yo ofrendo, yo diezmo, yo esto y lo otro, mientras que el otro decía, Señor, yo soy un simple pecador que reconocía a Dios, ten piedad de mí, Señor. Mientras que el otro, bien alzado los hombros, decía, hablaba de sí mismo, de sus obras. Y terminando esa historia dice que el que salió perdonado fue el otro, el que reconoció su pecado a Dios. Así es. Y por último, pongo allí, bueno, tener mucho cuidado cuando tomemos la cena del Señor. Y por último, ya para terminar, según Proverbios 4, del 20 al 22, ¿qué beneficios tiene el estudio y la obediencia a la palabra de Dios? Vayamos a Proverbios 4 para terminar. 4 del 20 al 22. Dice así: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Entonces, cuando tú buscas de Dios, tú eres reconfortado, te mantienen tranquilo, te mantienen en paz, en gozo, te mantienen con vida. Y ese es uno de los beneficios de que Dios nos da al seguir su palabra. Dios nos bendice también y nos da también de sus promesas. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Él verdaderamente lo cumple. No es como nosotros, hay veces decimos, sí, Señor, este año comienzo con toda la fuerza. Y recién estamos terminando enero y ya estamos cansados.
Así es. Sigamos siempre confiando en Dios. Tú nos has traído hasta aquí